Amén. Amén, amados hermanos. Dios les bendiga grande y poderosamente. Hoy continuamos con el libro de Génesis. Hemos estado observando durante clases anteriores hasta lo que era el versículo 4, el 5, el 6. Estuvimos viendo cómo Dios inicia todo lo que es la creación del mundo. Vamos a hacer un resumen desde Génesis capítulo 1, verso 1 hasta el versículo 13, que nos habla de los 3 primeros días de la creación de Dios. Entonces, partiendo del versículo 1, en el principio, habíamos hablado de esa palabra principio, que todo tiene comienzo, igualmente todo va a tener un final, ¿no? Con los planes de Dios y con la voluntad de Dios. Algo que me llama la atención, que Dios ha creado los cielos y la tierra con el propósito de amarnos a nosotros, de darnos a nosotros un lugar donde vivir y para que pueda venir en rescate con Jesucristo a todo este mundo, que realmente lo ha creado igualmente para su Hijo Jesucristo. Entonces habíamos hablado de que la tierra, versículo 2, no tenía forma y estaba en oscuridad, estaba vacía, como dice la palabra. Había un pequeño desastre, entonces relacionábamos lo que era la oscuridad con la parte del pecado, con la parte de la desobediencia a este mundo, que podríamos evangelizar inclusive con este primer capítulo de Génesis, viendo que la luz, refiriéndose que era buena, que era Jesús, que era la parte de la de lo que sería para nosotros hoy en día vivir en un camino bueno de cristiandad de esta manera. Hay algo que me llama la atención y es que Dios ha creado con tan solo hablar, con tan solo decirlo, las cosas se fueron haciendo, se fueron creando de la misma manera. Estamos en un tema, amados hermanos, discutido a lo largo de los años y las décadas, porque esta creación, este mundo, ahí se han encargado personas de buscar un basamento científico acerca de este pasaje, o acerca de los orígenes de la tierra, o acerca de cómo fue hecho todo esto. En el principio Dios creó cielos y tierra. Eso es lo que es creacionismo, eso es lo que es la fe que tenemos en Dios. Pero hay otra parte, un gran número de personas que se han encargado de hablar de lo que es el evolucionismo y buscar alternativas en cuanto a todo esto. Luego dice, verso 3, dice que se haga la luz y que toda la luz ha sido buena, y vio Dios que la luz era buena. Luego Dios separó la oscuridad, y Dios llamó a la luz día y la oscuridad noche. Y pasó la tarde y la mañana, así se cumplió lo que es el primer día. Entonces, Dios dijo que hay un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos, de las aguas y de la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Y formó ese espacio para separar las aguas de la tierra y las aguas de los cielos. Y llamó al espacio cielo. Y pasó la tarde y la mañana, así se cumplió el segundo día. Espera un momento, hermano, por favor, que tengo aquí, me están llamando a la puerta. Si puede continuar mi hermano Agustín o hermano Roberto, por favor. Puedes activar tu micrófono, Agustín, por favor. Si quieres, seguimos entonces con el estudio con el hermano Roberto Miranda, mientras tú atiendes a la persona que te viene a cobrar la habitación. Sí. ¿Ya pagaste o no pagaste? Sí, voy a ver qué pasa. Ok. Bueno, tranquilos. Tranquilo, Alejandro, que vas muy bien. Y quizá le estén trayendo la cena, no sé. Ese que pidió la cena y no se acordaba. Bueno, habíamos comenzado, habíamos leído en realidad el capítulo 1 y el capítulo 2 hasta el versículo 3.
Y ahí, de ahí hemos empezado a hablar y llevamos un par de semanas y no hemos avanzado mucho porque hemos estado haciendo preguntas específicas para aprender y entender y por qué está escrito todo esto, ¿no? Hemos hablado precisamente de eso, qué aprendemos de Dios, qué aprendemos de la creación, qué aprendemos de sus proezas, qué aprendemos de lo que Él quiere que nosotros entendamos de esto, qué es lo que Dios quiere darnos a entender. Y eso probablemente es lo más importante que para nosotros es darnos cuenta de lo que Dios, por qué Dios ha escrito esto. La palabra de Dios está escrita para darnos ¿qué? Entendimiento. Entendimiento, principalmente fe, ¿verdad? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces la fe en Dios, la fe en Cristo como Hijo de Dios, ¿verdad? La fe en su palabra, la fe en el Evangelio. Entonces hemos visto que lo primero que analizamos es que vemos que Dios es un Dios creador, que Dios es eterno, que Dios inventó el tiempo, inclusive no solamente creó los cielos y la tierra, sino que creó el principio, porque Él es antes del principio, ¿no? Es algo bien difícil de entender, pero que Él nos ha dado, es lo que Él quiere que nosotros entendamos de Él, ¿no? Creó el principio. Y también es que lo que Él hace y crea es bueno, siempre es bueno. Vemos la presencia de la Trinidad en el capítulo 1 y 2, porque está el Creador Dios, Jehová mismo, está el Espíritu Santo y está la palabra, el yo, y la palabra que dice y dijo, ¿verdad? Y dijo Dios. Entonces, ya está ahí. Y cuando estamos entendiendo que esa Trinidad está ahí, es mucho más claro, más fácil de entender la revelación más clara de esa creación en Juan capítulo 1 y en Hebreos capítulo 1, donde nos dice que todo fue creado a través del Hijo, ¿verdad? A través del Verbo. Entonces, la fuerza creadora, ¿verdad? La manifestación de Dios es el Hijo de Dios, y es la verdad, porque dice que cuando se manifestó en carne Jesús, vimos su gloria, vimos la plenitud de Dios. En Él habita toda la plenitud de Dios. Vimos todo lo que es Dios, de lo que Él quiere revelarse a nosotros. Entonces, eso es lo que hemos estado viendo principalmente. O sea, ¿quién es Dios? ¿Para qué es Dios? ¿Qué aprendemos de Él? ¿Qué aprendemos de su voluntad, de sus creencias, de sus promesas? En estos primeros versículos no vemos ninguna promesa, ninguna profecía. Eso lo vamos a ver después, pero siempre tenemos que hacernos esa pregunta, ¿verdad? Si hay promesas, si hay profecías, si hay sombras. Sombras hay infinidad de ellas, ¿verdad? Aquí vimos varias sombras. Sombra es algo que es una sombra de una realidad, pero la realidad en la Biblia es la realidad espiritual, ¿no? Cuando una sombra es algo que nos está llevando a algo que va a ser en realidad, pero en realidad espiritual, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo, por ejemplo, que la misma creación es una sombra de la nueva creación, ¿no? Y fíjense bien, aquí Él crea al hombre, al ser humano, carne y hueso, ¿verdad? Pero nosotros cuando nacemos de nuevo somos nuevas criaturas, ¿verdad? Nuevas criaturas, como dice Efesios capítulo 2, versículo 10, creados en Cristo Jesús. Y esas nuevas criaturas, dice, los que hemos recibido a Cristo, hemos recibido la vida eterna. Primero de Juan 5, 11 y 12. Entonces, la nueva criatura es eterna. La vieja criatura, la criatura natural es mortal. Tiene una vida corta, ¿verdad? Entonces, cuando pensamos en la creación que Dios hace para la nueva criatura, cuando hemos nacido de nuevo, tiene que ser mejor que esta creación que tenemos ahora, ¿verdad? Y podemos especular de que quizá por eso se ha tardado casi 2000 años en crearla todavía, ¿verdad? Así como se tardó 7 días en hacer o 6 días en hacer esto que nosotros vivimos, a lo mejor ahora es mejor y mayor para nosotros. También vimos que Dios es un Dios organizado, ¿verdad? Que todo lo hace, como dijo Manuel Alejandro, para nuestro bien, por amor a nosotros. O sea, nosotros no tiene que poner primero el aire, primero
después el agua, después la tierra, después los animales, bueno, los vegetales, y luego los animales que comen las verduras, y luego nosotros. Ya cuando está todo el tren de lo que necesitamos, entonces ahí está, ¿no? Y todo es así para Dios. Para nuestra salvación tenía que venir a fuerza Cristo y tenía que empezar solo. Tenía que empezar del nacimiento de una virgen, ¿verdad? Y de ahí tenía que venir la salvación, porque ese es el plan de Dios. Entonces el plan de Dios siempre es el que tenemos que ver. ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es su programa? ¿Por qué lo hace? Y vemos aquí ya que Dios es un Dios organizado. Y Dios es un Dios organizado para nosotros también. A nosotros nos da las herramientas. Las herramientas para sobrevivir aquí que le dio al ser humano son tierra, verduras, agua, animales, ¿verdad? Lluvia, en fin. Hojas ¿verdad? Hojas de higuera para vestirse cuando tuviera frío. En fin, todo lo que hace Dios por uno está aquí descrito, ¿verdad? Y vemos que Dios le da a nombre, Dios crea el día, crea la noche, separa las aguas, hace la expansión, decide quién se junta y dónde se juntan las aguas. Todo eso ya ya hemos estado viendo, ¿verdad? Así que si les parece bien o no tienen algún comentario, ¿ok? Vamos a empezar en el versículo 24. Vamos a brincarnos un poquito porque todo lo demás es ya claro, cómo se debe hacer, a no ser que alguien quiera hacer un comentario adicional. Si no, empezamos en el versículo 24 y vamos a leer del 24 al 28. Leo. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, e imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y subyugadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ok. El versículo 24, perdón, nos dice que Dios dijo que se produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganado, reptiles, animales, etcétera, según su especie. Y quiero que entendamos cómo organiza Dios las cosas. O sea, y esas especies fueron creadas en un momento dado. Ahora, no nos olvidemos, antes de seguir adelante, quiero que leamos el capítulo 3. Capítulo 3, versículo 14, cuando Jehová habla con Adán y le dice lo que va a hacer, después de que Adán ya ha pecado. ¿Qué dice el capítulo 3, versículo 14? Le leo, hermano. Claro. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Sí?
Y el versículo 17, ¿qué le dijo otra vez Adán? Voy. Déjeme buscarlo. Versículo 17, el mismo Ajá. capítulo. Dice así. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita sea la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ok. Entonces, cuando Dios creó los cielos y la tierra, cuando Dios los creó, cuando Dios creó al hombre, lo creó para que durara ¿cuánto? Pregunta. Contestación, para que durara eternamente. ¿Cómo sabemos eso? Capítulo 3, ahí donde estamos otra vez. ¿Okay? Vamos a leer el 23, mismo capítulo 3, versículo 23. Dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Ok. Y el 24. Echó pues fuera al hombre y pasó y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ajá. Entonces quiere decir que en el huerto, donde estaba Adán y donde estaba Eva, ¿qué árbol había ahí? Además del árbol que no tenían que comer. El árbol de la vida, ¿verdad? El árbol de la vida estaba ahí. Entonces, si comían de ese árbol de la vida, ¿cuánto tiempo iban a vivir según el versículo 22? Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ah, entonces si tenían acceso al árbol de la vida, ¿cuánto tiempo iban a vivir? Para siempre. Para siempre. Para siempre. Y si iban a vivir para siempre, ¿ustedes creen que Dios les iba a hacer una creación que se iba a echar a perder mientras ellos? No era así. O sea, la creación era originalmente para siempre, pero fue sujeta a corrupción, ¿verdad? Por culpa del pecado, por culpa del pecado de Adán y Eva. Iba a ser Agustín, perfecta, pues. así es. Agustín, ¿quieres decir algo, verdad? No, continúe, puede continuar. Lo que quiero que entendamos es que originalmente la creación de Dios había sido creada para tener gentes, o sea, crear seres humanos que eran eternos. Eso porque somos a la imagen y semejanza de quién. De Dios. De Dios. Y Dios es Eterno. eterno, ¿verdad? Y perfecto. Cuando pecó el hombre, ¿siguió siendo semejante a Dios? No. Ya no, porque Dios no es así. Ya era imperfecto, ya. Ya no es perfecto. Entonces, si no es perfecto, se sujeta a corrupción. Pero si se va a sujetar a corrupción, todo está sujeto a corrupción. ¿Ok? Todo está sujeto a corrupción. Entonces, aunque un árbol dure muchos años, aunque un elefante viva muchos años, se va a morir, ¿verdad? Los árboles mueren de pie, los elefantes también se mueren tirados por más tiempo que vivan, ¿verdad? Y no solamente eso, lo que tenemos que entender también que no es un proceso evolucionario, sino es un proceso devolucionario, degenerativo, va de arriba para abajo, ¿verdad? Va de arriba para abajo. O sea, nosotros no vemos especies desarrollándose mejores de las anteriores, es al revés.
Las mismas especies se van degenerando y se acaban. ¿Verdad? Hemos encontrado los paleontólogos, ¿no? Fósiles de animales que ya no existen, de especies que ya no existen, pero que existieron en aquel tiempo, ¿verdad? En un tiempo X, en el tiempo X de años, pero antes, pero ya no existen, eso ya lo hemos visto, ¿verdad? Algunos científicos dicen que al ser humano le quedan 250 generaciones nada más, antes que la especie se acabe. Porque en el DNA que sale, cada vez, generación que va a generación, tiene menos cromosomas y lo que sea. Yo no soy científico en ese sentido. Sí, sé un poco de matemáticas, pero muy malo, ya se me olvidó todo. Pero la verdad es que el hombre se va desgastando, tal y como dice la palabra de Dios. Tal y como dice la palabra de Dios. O sea, nos hacemos más viejos, pero además nos hacemos más viejos más rápido. Piensen bien. La historia misma que nos dice, ¿cuántos años vivía la gente en el tiempo de Adán? Después de que salió de la tierra. 900 años. ¿Y cuántos años vivían en el tiempo de Abraham? Ya fue Ya fue disminuyendo las edades. disminuyendo los años. Y en el tiempo de Salomón, Menos. menos. O sea, primero eran 900 años, 800 años, después 600, después 300, después 200, 250. ¿Verdad? Y ahora yo estoy en tiempo extra, seguro. Tiempo extra, porque sí, porque hoy en día, ¿cuál es la vida promedio? En los países desarrollados, no hablemos de los subdesarrollados, en los países desarrollados, 70. 70 si bien nos va, ¿verdad? Si bien nos va. Entonces yo estoy viviendo tiempo extra. Y Dios no me ha llevado porque está esperando que me arrepienta. Por eso dice la palabra claramente eso, ¿verdad? Entonces, no nos olvidemos. Los chistes no los cobramos, ¿eh? No los cobramos. El hermano William no se vaya a asustar. A lo mejor se asusta el hermano, ya. Bueno, entonces sobre esa base, hay dos cosas aquí que son básicas que tenemos que entender. La creación es por especie. No es especie que evoluciona a otra especie. Cada especie tiene su tiempo de vida como especie. Y algunas especies que tienen una vida muy corta, ¿verdad? Y luego viene otra especie y así, pues, y se van acabando y no vuelve se acaba esa especie. Y no se encuentra más, ¿verdad? Y eso pasa en todos lados. O sea, la gente que se dedica a buscar a la biología y todo eso, busca animales que están a punto de desaparecer. ¿Cuáles son las especies que hoy en día sabemos que están a punto de desaparecer? ¿Se acuerdan de alguna? La El tortuga oso polar marina. blanco. La tortuga marina. Algunos animales de esos de la tundra tipo alces, ¿verdad? En fin, hay una cantidad tremenda de especies que están a punto de desaparecer. Por su propia naturaleza, ¿verdad? Podemos hablar de muchas cosas, pero nada más quiero que entendamos eso para que cuando leamos esto no nos asustemos y no aceptemos lo que la gente está. Y quiero que entiendan esto, porque los que tienen hijos, a sus hijos no les están enseñando esa verdad. Les están enseñando la doctrina, la teoría evolucionaria como si fuera ciencia. La están aprendiendo en la escuela como si fuera ciencia. Están enseñándoles a que nieguen la creación. Y si eso es así, entonces la palabra de Dios no tiene efecto en ellos. Para ellos es un cuento de hadas. O sea, tenemos que tener cuidado. No nos asombremos de lo que está pasando en este mundo cuando vemos. ¿Ok? Entonces, ¿quién hizo cada especie? Según lo que leemos en el versículo 25. Dios. Dios con su, No, Jehová. por O sea, esa palabra poderosa. ¿ok? Dios lo hizo. ¿Y qué vio? Que era bueno. Ok.
Ahora, ¿hay alguna cosa más que discutir en la situación de los animales? ¿Alguien quiere añadir o preguntar? Si no, vamos al versículo 26. Y vamos a pedirle a Pedrito que nos explique el versículo 26. Amén. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Explique, hermano. ¿Qué entiende usted? Okay. Bueno, lo primero que yo veo acá en el versículo 26 es que por primera vez Dios habla en plural. Dice, hagamos. Algo que creo que no había hecho en los 25 versículos anteriores. O sea, quiere decir que Dios está acompañado en ese momento, que dice en el versículo 26, que hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea, Dios en su intención original e inicial quiso hacernos con su naturaleza, con su esencia, ¿verdad? A su imagen y a su semejanza. Es lo que yo pues entiendo acá, pues con la semejanza de Dios y la imagen de Dios, y obviamente la imagen y la semejanza de los que acompañaban a Dios allí. Dios estaba acompañado allí en ese versículo 26. Y pues como explicó ahorita, hermano, Dios quería darnos la eternidad en el 3:20, desde el 3:20 al 24, o sea, era para siempre que Dios quería crearnos originalmente, inicialmente. Y pues nos dio pues la capacidad de señorear, como dice en el desarrollo del versículo 26, ¿verdad? Nos dio la capacidad de señorear sobre la creación, en este caso, ¿verdad? Muy bueno. Ahora, para ver el proceso creativo específicamente, que como decía el hermano Pedro, que es diferente, vamos a leer en el capítulo 2, ¿verdad? Desde el versículo 4 hasta el versículo 9, porque ahí está una explicación más detallada de cómo lo hizo Dios en realidad, cómo creó Dios al hombre. Leo. ¿Quién lo lee? Leo, hermano. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El 8 y 9 de una vez. Ok, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ok, y de una vez vamos al 18 y leer del 18 al 24. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda la bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer en profundo sueño sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne.
Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ok. Entonces está bastante detallado, ¿no? No detalla mucho cómo hizo los caballos o los perros o los gatos o los mosquitos o los zancudos, ¿verdad? No nos muestra mucho detalle de eso, pero sí nos dice exactamente cómo hizo al hombre y a la mujer, ¿verdad? Entonces, tengamos eso en mente cuando estamos pensando en lo que está haciendo él y por qué lo está haciendo y por qué lo menciona de forma diferente, ¿verdad? Porque inclusive los cielos, la tierra, no nos dice cómo lo hicieron. Las estrellas, no nos dice Dios, nos dice que solamente dijo. Pero la única vez donde vemos una intervención diferente es la creación del hombre y de la mujer, ¿verdad? ¿Cuál es la característica que vemos en el detalle de la formación o la creación del hombre que es diferente a los demás? Agustín. Ajá. Vemos por lo menos en los versículos 24 y 25, cuando se hablaba cuando Dios hizo a los animales, por lo menos la versión Reina Valera menciona que lo hizo según su género. Y es el 25 lo enfatiza más. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. O sea, también el género tiene que ver con que sea gato o gata, perro o perra, vaca o toro. O sea, tiene que ver con si es femenino o masculino. O sea, que Dios hizo tanto a los animales, femenino y masculino, pero lo hizo separados. Pero al contrario del hombre, Dios hizo primero un hombre, varón, y del varón es que sacó la costilla e hizo la mujer. O sea que la mujer nace del varón, a diferencia de los animales. Los animales Dios hizo el animal varón, el macho, y el animal hembra. Pero en el hombre no, el hombre lo hizo como un solo ser, y de un solo ser es que extrajo lo que era la parte femenina, que era la mujer. Entonces vemos la diferencia entre la creación de los animales con la creación del hombre, en ese sentido. Es lo que yo veo ahí. Buenísimo. Fidel. Bueno, lo que les puedo decir yo acá es que aquí está, ¿para quién hizo el Señor esto? Lo hizo para el hombre. Fue lo último, o sea, él planeó todo para que el hombre estuviese en la comunidad plena. Cuando le dijo fructificar y multiplicar, y también le dijo que se señoreara de ellos. O sea, ¿para quién fue creado? Los animales, las aguas, las estrellas, la luz, fue creada para lo que se explicó completamente en el capítulo 2, para el hombre, o sea, para el ser viviente, para el ser humano. Okay. Y fíjense que de ahí es donde se saca lo que dice Adán al final. Por tanto, dejará al hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne. Los animales no forman una sola carne, porque fueron formados separados. Mientras que el hombre y la mujer son una sola carne, porque fueron formados de la misma carne. Por eso que Adán dice, ahora sí, su carne de mi carne, hueso de mis huesos. Porque del varón o sea, será llamada varona porque del varón fue tomada. O sea que vemos una gran diferencia entre los animales y el ser humano en cuanto a la creación en ese sentido. Que somos uno solo. El varón y la hembra, en cuanto al ser humano, somos uno solo, mientras que los animales son dos, son separados. Y aquí se ve la autoridad también de Dios sobre el hombre. Okay. En el verso 6, cuando dijo mandó Jehová, Dios al hombre. Mandó. O sea, aquí ya sabía principalmente quién era la autoridad. Pues. Aquí se ve que le dijo, de todo podrás comer, más de el árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás. O sea, hubo una restricción de una sola cosa. Le dio tantas cosas
ahí se ve la naturaleza del hombre, ¿no? Que tenemos tantas cosas a nuestra plenitud y tomamos lo que es prohibido. Tomamos lo que es prohibido. Automáticamente, sí. Entonces el ser humano es complejo. Es complejo basándonos en esta situación. Tenemos todo, pero vamos a ir a lo prohibido. Vamos a ir a lo que nos restringe. Asimismo, fuimos o hemos sido nosotros como jóvenes. Tú le dices a un joven, mira, le das todas las cosas a tus hijos, pero le restringes esa y por ahí es que se va a ir. Entonces, esa es la capacidad que muchas veces nosotros no entendemos como seres humanos. Bueno, Alejandro, acércate más al micrófono y habla despacio para que te oigan, no te oigan los de afuera. Pero queremos escuchar tu Sí, comentario. no sé, siempre he hablado normal y ahora están reclamando. No sé, el vecino que Pero, tiene. ¿quién reclamó? ¿La gente del hotel o un inquilino? No, cuando salí no había nadie, sinceramente no sé, pero estaban tocando y diciéndome que hablara más bajo. No lo sé. Ahora más bajo, ¿no? Entonces, Eso me pasaba a mí. Cuando yo dejaba de terminar de trabajar, allí hay en los pisos, hay unos ductos de ventilación que se ve piso para piso, y me gritaban, ya llegaron los venezolanos, otra vez los venezolanos. Bueno, nosotros nos comunicábamos, era en la noche, pues lo podíamos comunicar cuando llegábamos de los trabajos y a comunicarnos acá para Venezuela. Eso sí Bueno, era fuerte. Y a nosotros también nos pasó aquí, nosotros nos reuníamos ahí se para escucha, ahí las paredes son nosotros- de cartones, las paredes son demasiado delgadas, las ventanas dan hacia las otras ventanas de las habitaciones, eso es incomodísimo. nosotros nos pasó también, nos reuníamos los domingos y cantábamos alabanzas a Dios y apareció un letrero en el ascensor. Por favor, los cantantes que se abstengan de hacer bulla porque no nos dejan dormir. Y eran las 11, nos reunimos a las 10 de la mañana, porque era un domingo y la gente se acostó a las 10:30 de la mañana. Y como pero en un domingo decía que se levantaban más tarde los domingos, entonces que por favor, los cantantes. Mi hermano, quería hacer un comentario en cuanto a la creación del hombre y la mujer, o del hombre, y que del hombre Dios saca la costilla y con la costilla hace la mujer. Y vemos como una sombra en esa creación del hombre y la mujer de la iglesia. Y Pablo mismo lo enfatiza en Efesios capítulo 5. Fíjese lo que él dice en el versículo 30 del capítulo 5 de Efesios. Dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Somos miembros del cuerpo de Cristo. O sea, es más o menos lo que pasó con el ser humano, con el hombre, que fue creado a la imagen de Dios. Y del hombre Dios extrajo una costilla y de la costilla hizo la mujer y los dos somos un solo cuerpo. Nosotros también somos un solo cuerpo con Cristo porque somos miembros de su carne, de sus huesos, de su cuerpo. Somos un solo cuerpo con Cristo. Y es más o menos lo que sucede y por eso que Pablo utilizaba el matrimonio como para enfatizar esto, lo que somos nosotros con Cristo en cuanto a la iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Eso es tremendamente claro. Yo sé que algunos de ustedes, de nosotros, no tenemos pareja, no tenemos esposa o esposo o lo que sea. Pero la palabra de Dios nos enseña que la imagen de Dios aquí en la tierra es el varón y la hembra juntos. Eso lo Nos dice enseña Edra. eso, o sea, varón y hembra, ¿verdad? Por eso también cuando está hablando de los ejemplos en la iglesia, los que van a ser los seres ejemplares, los ancianos, los pastores, deben de ser maridos de una sola mujer, porque deben de ser a la imagen en la tierra, ¿verdad? Un soltero o una mujer sola no puede ser anciana de la iglesia. Pero una pareja, ¿verdad? Sí puede ser,
que tenga hijos creyentes, en fin, todos los requisitos, pero eso tiene que ver con esa imagen de la cual está creado. Hay otro punto que quiero que veamos, nada más en cuestión de, o sea, cuando Dios creó al hombre, lo creó de la tierra, ¿verdad? Del lodo. Y de ahí formó al hombre y sopló aliento en él, le dio vida y lo puso en el huerto. Y el huerto era un lugar mejor que el resto de la tierra, porque ahí lo había plantado Dios. Imagínate qué tremendo agricultor es nuestro Dios. Le había puesto todos estos arbolitos, sus frutos y todo esto que donde podía comer el Adán. Y ahí en el huerto, en el paraíso, en el lugar más bonito de toda la tierra, ahí es donde se hizo la mujer. ¿Verdad? La mujer nació, o sea, tiene un privilegio la mujer. Tiene un privilegio de la mujer porque nació en un lugar mejor, ¿verdad? Es como decir uno nació en la calle, ¿verdad? Lo tiraron después de haber nacido y otro nació en el mejor hospital del municipio, de la ciudad, ¿verdad? O sea, Dios tiene una cosa especial por la mujer y eso tiene razón por lo mismo que está diciendo ahorita Agustín, ¿verdad? De que Cristo se entregó a sí mismo por su iglesia, ¿verdad? Cristo y su iglesia son realmente la imagen perfecta, la unión perfecta, y entonces por eso el varón debe de tener esa misma condición y situación por su mujer para glorificarla. Debe de entregarse a sí mismo por ella, ¿verdad? Como Cristo se entregó por la iglesia, murió por ella, la compró. Y me gusta también cuando habla de marido de una sola mujer, está hablando de propiedad. Marido pertenece a la mujer y la mujer pertenece al marido, ¿verdad? Es cuestión de propiedad, por eso se necesita un contrato, por eso se necesita casarse. De que exista esa unión y esa es la que le ayuda a expresar la imagen de Dios para que nosotros lo entendamos hasta el día de hoy. ¿Ok? Como dijo también, comentó Agustín, o sea, a los animales no los puso en ese plan. No los puso en ese plan. En los animales es al revés, ¿verdad? ¿Cuántos gallos se necesitan para que las gallinas pongan huevos? ¿No? Si usted tiene 25 gallinas en el jardín de su casa, ¿cuántos gallos necesita? Un solo gallo, pero que trabaje bastante. Un solo Pregúntale a gallo. Pedro, que tiene gallinas en su casa. Sí. Y anda ahí cacareando todo el santo día y la noche también, no deja dormir, ¿verdad? Pero no es así, o sea, cuando el hombre hace eso, pues es un animal, no entiende nada. No es el plan de Dios, ¿verdad? El plan de Dios es como lo estamos viendo acá. Bueno, también en el versículo 26, ya cuando está diciéndole a la imagen y semejanza, a nuestra imagen y semejanza, entonces ya, además de entender que el ser humano fue creado eterno, pero para que fuera eterno necesita tener acceso a lo que produce eternidad. Y aquí lo llama árbol de la vida. Cuando vamos a Apocalipsis 21, ahí aparece otra vez el árbol de la vida, en la Nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, ¿verdad? No vamos a ir ahí, pero acuérdense que ahí está. O sea, es como quien dice, llegamos al paraíso. Y eso es lo que estamos hablando. Si vemos una cronología, ¿verdad? De la creación y el final, o sea, Dios está arriba en todo el asunto y en un punto dado que es el principio, ¿verdad? El principio empieza Dios a crear y pone al hombre y a la mujer y tiene acceso directo con ellos en ese paraíso. Él está ahí, ¿recuerdan? Él habla con ellos, él está ahí. O sea, el paraíso está conectado con el reino eterno de Dios. Está conectado, porque ahí está Él. Ahí están viviendo. Cuando estamos conectados con el reino de Dios, ¿cuánto vamos a vivir? Eternamente. Los bota de ahí y los tira al mundo y aquí viene la muerte, ¿verdad? Y está peleado con el ser humano hasta que viene la reconciliación, que es Cristo. Muere Cristo, se establece la iglesia y los que son a Dios a la iglesia, ¿qué tienen? Vida eterna. Pues la iglesia, ¿qué es? Es el reino de Dios aquí en la tierra. Aquí antes el reino de Dios en la tierra era el huerto del Edén.
¿Ok? Y entonces aquí ahora es la iglesia, espiritualmente hablando. Sí, estamos agarrando las sombras para Bueno. poderlo explicar mejor. Pedro. Bueno, la pregunta que hacías ahora, y bueno, sobre la diferencia entre el hombre cuando es creado y las demás cosas, y bueno, la respuesta de Agustín, pues buenísima. Hay otra cosa que veo en el verso 26, que es muy clara, pues también nosotros fuimos puestos en condición de señores, de señoreadores, con el fin de señorear, como dice allí el versículo 26. Los animales en este caso no fueron puestos en esa condición, sino todo lo contrario, o sea, para someterse en este caso al señorío de los hombres, que es algo que veo allí. También veo, no sé si lo mencionaron en las clases pasadas, todas las veces que aparece vio Dios en el capítulo 1, aparece varias veces, especialmente al final de lo que hacía en cada día. Y eso me llama mucho la atención de Dios. Siempre se detiene a ver y a observar, a evaluar lo que viene haciendo y continúa, en este caso, avanzando hacia lo que tiene en mente, obviamente, después de cerciorarse de que lo que hizo fue bueno, pues dio resultado. Es algo que siempre me ha llamado la atención del capítulo 1. A veces nosotros seguimos adelante sin detenernos a evaluar y a ver lo que venimos haciendo, porque tenemos esa capacidad de Dios también de hacer cosas, porque tenemos esa naturaleza de Dios en este caso, y aprendemos eso de Dios. Y bueno, entre las cualidades de Dios que se mencionaban en el principio, el poder, el señorío, el poder creador, etcétera, 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 el orden, la planificación. Una de las cosas que también me llama mucho la atención es la sabiduría de Dios, porque en esta creación vemos nosotros la sabiduría de Dios revelada y manifestada, pues específicamente en eso que vengo diciendo de que Él ve que es bueno, Él ve que es bueno y continúa avanzando. Me gusta mucho lo que dice Proverbios 8, que solamente lo voy a leer para que no vayan a estrellar, en el versículo 22. Dice así, con el permiso, dice: Jehová me poseía en el principio, o sea, hablando de la sabiduría. Aquí estaba Dios con el Hijo, el Espíritu Santo, estaba su palabra y bueno, también estaba la sabiduría, ¿no? Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, de sus obras. Eternamente tuvo el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las aguas, antes que los montes fuesen formados, antes que los collados, ya había sido yo engendrada. Y fíjate cómo dice el versículo 30, claro, del 25 al 29 sigue hablando del proceso de la creación, cómo la sabiduría acompañó a Dios en la creación, y especialmente el versículo 30, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él todo el tiempo. ¿Okay? Y esa sabiduría que habitó con Dios, que estaba con Dios, que es la misma sabiduría de Dios, nos habla al final del capítulo 8, en el versículo 34, cuando dice: bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Entonces, me conmueve mucho el hecho de saber que así como la sabiduría de Dios pues le permitió crear, ordenar, hacer, pues también nosotros debemos seguir ese ejemplo de Dios, buscar la sabiduría de Dios, porque no solamente vemos la autoridad de Dios, el poder creador de Dios, la eternidad de Dios, sino la sabiduría de Dios y que tenemos acceso a ella. Algo que siempre me ha llamado la atención de la creación como tal. Tremendo, sí, así fue. Sí, lo único que me acuerdo que se mencionó, creo que no fue Alejandro, no sé, o a lo mejor Agustín, fue que, hablando de la sabiduría, que la situación de Job, ¿verdad? Dios le preguntó: ¿dónde estabas tú, ¿verdad? Cuando hice esto, cuando hice aquello, los límites de la tierra? ¿Dónde estás tú para proveerle de alimentos a cada quien? O sea, obviamente, la sabiduría excede sobre todo lo que estamos aquí y tenemos que es para que confiemos en la sabiduría de Él, no la sabiduría propia, ¿verdad?
de la sabiduría de Dios. Muy bueno, hermano. Un buen comentario. Ahora, esa parte donde le dice que ejerza señorío, en esta versión en que estoy, de las Américas, dice dominio, ejerza dominio sobre los peces del mar, etcétera, etcétera. ¿Verdad? ¿Eso qué implica, hermanos? Aquí esta versión que tengo yo, hermanito Roberto, dice para que para reinar. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves de los cielos, los animales domésticos y todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Dice para que reinemos sobre ellos. Okay. ¿Y eso qué implica? Una superioridad en cuanto a la creación de Dios. El hombre es superior a cualquier otra, Ok, a superior. otros seres creados por Dios. ¿Qué más implica? Autoridad. 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 Ok. ¿Y qué más? El dominio sobre ellos. Dominio, ¿qué más? Cuando se le da a una persona autoridad sobre algo, ¿qué más se le da a esa persona? Responsabilidad. ¿Verdad? ¿Quién es responsable de la naturaleza? El hombre. El hombre ¿No? porque Dios le dio para que la autoridad para que dominara y se hiciera cargo de los animales. El hombre es responsable. ¿No? Debe ser responsable, ¿verdad? Sí, Alejandro. El propósito también sería para nuestro alimento, como dice el 29. Él les dijo, miren, les he dado todas estas cosas, toda planta, toda semilla, todos árboles frutal, todo alimento, para que les sirvan de alimento. Y le he dado a los animales, a las aves de los cielos, a los animales pequeños que corren por el suelo, a todo lo que tiene vida, para que les sirva para alimento. Y Dios vio que eso era bueno. El propósito, nuestro alimento. El propósito es nuestro alimento, ¿verdad? Yo no sé si en Venezuela se comen, pero en México se comen los grillos. En mi tierra, Filipinas, se comen las hormigas. En Ecuador comen ratas sin cola. Los llaman cuy, pero De hecho, yo los crío. ahí está. ¿Sí? ¿Cómo se llaman esos animales? Cuyes. Puyes. Ujú. Ah, pero parecen, como dice el hermano, parecen unas ratas, pero sin cola, ¿no? Sin cola, sí, sin cola. Y La rata vuelta, justamente no tiene por cola. la irresponsabilidad que tiene ahorita el hombre con el ecosistema, es que hay todo este descuadre que fue dañando lo perfecto que hizo Dios, porque justamente han abusado de lo que le corresponde al hombre en cuanto al dominio de los árboles y de los animales y de todo el ecosistema, creando un desastre. Ajá. Ahora, según el versículo 27, ¿qué hizo Dios para ayudarles? ¿Dónde vemos la gracia de Dios? En su imagen, ¿no? ¿Qué dice perdón, ¿qué dije? El 28, no el 27. Sí. Según el 28, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Dios? Bendecir. Los bendijo. Los bendijo primero. ¿Ok? ¿Y qué es bendecir?
Está compuesto por dos. Bendecir bien y decir bueno. Decir lo bueno. Desear lo bueno. Okay, O quiero que hay veamos. otro concepto que dice colocar la protección divina sobre una persona o cosa. Ah, Es no, aprobación de Dios. Es la aprobación. Cuando Dios bendice, que está aprobando. Es la aprobación de Dios. Estás obteniendo la aprobación de Dios en tu vida. fíjese qué bonito lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Sí, señor. Va bien, vamos muy bien. Muy bien. Vamos a 1 Corintios capítulo 1. Del 1 al 7. Versículo 1, capítulo 1. Sí, del 1 al 7. Solamente del 1 al 7. ¿Quién lee? Nelly. Del 1 al 7. Dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan al nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecido en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ok. Y sigue todavía, los puedo confirmar, fe. Lo que quiero que entendamos es la forma en que Dios trata a los suyos. Cuando les da una responsabilidad, una autoridad, también los bendice. Y el bendecir es hacer todas las cosas buenas que ellos necesitan. Dice, me gusta lo que dice ahí, porque dice de tal manera que no les falta nada. ¿No? No les hace falta nada. Cuando somos bendecidos por Dios, ¿qué nos falta? Nada, nada. Entonces, Dios les dio lo que necesitaba para poder hacerlo, ¿verdad? Los bendijo y les dijo, ahora, además de eso, sean fecundos y multiplíquense, ¿no? Crecer y multiplicados. Nosotros tenemos el mismo mandamiento, pero espiritual. Nelly, sí, dígame. Perdón, hermanitos, yo quisiera que ustedes, más entendidos de la palabra, me ayuden a entender esto. En el 27 dice, y creó Dios al hombre y a la mujer a su imagen de Dios, lo creó, varón y hembra, los creó. Y en el 27 dice, y los bendice Dios, los bendijo Dios. Y creó muchas cosas. Y en el 2:21 dice, vuelta, entonces Jehová, Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y de su costilla y cerró la carne en su lugar. Y creó a Eva de la costilla. Entonces, ahí es mi pregunta, si ya los bendijo antes, ya los creó, los bendijo, y luego, ¿cómo es que vuelta dice que hace caer a Adán en profundo sueño para crear a Eva? No. El capítulo 2, capítulo 1 del 1 al capítulo 2, versículo 3,
son los 7 días. Ya. Ya el capítulo 2, del versículo 4 hasta el 24, es la explicación de cómo fue lo que está en el capítulo, en el versículo 26 y 27 y 28. ¿Me entiende? Ya, hermanito, gracias. Es un desarrollo de lo que pasó entonces, no está cronológico, ¿verdad? Ya, Está diciéndonos la gracias. forma que lo hizo para que el lujo de detalle, ¿verdad? Gracias, hermanito. Sí. Es como si yo le dijera, bueno, yo nací el 21 de febrero de 1940, ¿verdad? Y he vivido hasta ahorita, que tengo 81 años, y ahora le voy a explicar cómo es que nací, ¿verdad? Mi mamá yo estaba embarazada y tenía algunas molestias, etcétera, ¿no? Y fueron con una señora o con un doctor o lo que sea. Y le voy a explicar lo que pasó. Gracias. Justamente por esa falta de información, muchas personas identifican a Dios como asexual, porque como dice en el versículo, dice, hombre y mujer los creó, entonces no se ubican en que la mujer fue sacada de la costilla de Abraham, el primero que creó fue Adán. Y eso es totalmente al revés, ¿verdad? Totalmente al revés, y hay razón de eso, porque tiene que ver con la imagen de Dios, con su iglesia, de Jesucristo, como marido de una esposa que es la esposa de Cristo, que es la iglesia, ¿verdad? Se tiene una razón de ser para que nosotros entendamos fácilmente cómo debe de ser el pueblo de Dios, que Dios quiere que sea, ¿verdad? Y hoy en día, con el movimiento feminista, es un poco difícil explicar la sujeción de la mujer al marido, ¿verdad? Pero si nosotros le mostramos por medio de la palabra a la mujer que ella entienda que glorifica a Dios sometiéndose al marido, porque da ejemplo de cómo la iglesia debe someterse a Cristo, ¿verdad? Ella es la encargada de animarle al marido a que él se someta a Cristo, ¿verdad? O sea, el papel de la mujer es tremendo en este asunto, pero es muy aparte. Bueno, ya son las 3:14, Manuel Alejandro Castellán Freites. Amén, hermanito. No sé si hay otro comentario, hermanito Roberto o Agustín o alguien. No, estamos bien. Ya bastante aclarado. Entendí cosas que no había visto todavía en estos capítulos 2 de Génesis. Este capítulo Yo 2. también. En cuanto al matrimonio, en cuanto a la mujer y que son una sola carne. No lo había visto de esta manera. Y bueno, gracias a Dios que estamos aprendiendo. Amén, hermanitos. Bueno, voy a parar